tardes a todas, a todos y a todes. Les damos una cordial bienvenida a esta charla sobre derechos digitales y derecho a la comunicación, una nueva mirada a temas fundamentales para periodistas y comunicadoras. Esta actividad se lleva a cabo en el marco del programa anual de vinculación con el medio sobre comunicación y género, organizado por el Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas Red Periofem y Wikimedia Chile. Además, hoy tenemos, además de nuestra invitada y oradora, que es Patricia Peña, tenemos además el agrado de contar con 3 importantes saludos de esta actividad. Por lo tanto, le damos la palabra a Paula Vázquez. Ella es directora de vinculación con el medio de nuestra universidad. Hola, Paula. Hola, muchas gracias, Amaranta. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estoy muy contenta de poder participar en esta actividad porque esto viene de hace un tiempo atrás, de un trabajo conjunto que hemos desarrollado con el Departamento de Periodismo en la línea de la vinculación con el medio, y por eso quiero hacer extensivo el saludo también de toda la unidad de vinculación y de la Vicerrectoría de Integración. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque esta es la manera en que nosotros queremos hacer hoy día universidad. Esta es la universidad que queremos construir, una universidad que reflexiona y construye incorporando las nuevas demandas y necesidades en todos los niveles. Y esa construcción no es unilateral, no es intramuros, no es en el departamento con los académicos y académicas del departamento solamente, ni con sus estudiantes, sino que es fundamental la relación bidireccional que se establece con las instituciones, organizaciones y la comunidad en general, en las temáticas y necesidades y demandas que hoy día nos presenta la sociedad en los diversos problemas o planteamientos que tenemos desde la propia academia. Entonces, este programa ya viene realizando una serie de actividades en esta línea. Hoy día inauguramos este ciclo de talleres de estrategias digitales con perspectiva de género. En otra oportunidad estuvimos trabajando intensamente en un programa con Wikipedia, y creemos que ya hemos cimentado las bases para seguir trabajando en esta lógica, donde hemos incorporado todo el equipo del Departamento de Periodismo. Así que felicito la iniciativa, les doy las gracias a todas y a todos los que hoy día participan y hacen posible que se inicie este ciclo, y les deseo mucho éxito durante la realización de estos talleres y todo lo que va a producirse aquí. Así que cuenten con el apoyo de la unidad, cuenten con el apoyo de la Vicerrectoría de Integración en esto, porque nosotros siempre vamos a estar colaborando en este tipo de actividades. Gracias. Esa bienvenida. También quisiéramos saludar a Carla Toro. Ella es encargada de comunidad y nuevos usuarios de Wikimedia Chile y es una de nuestras partners de colaboración en esta actividad. Adelante, Carla. Muchas gracias, Amaranta. Hola a todas, todos y todas. Y gracias, Paula, también por tus palabras. Bueno, desde Wikimedia Chile estamos muy felices de estar de nuevo en este ciclo. Es algo que nos emociona mucho, sobre todo desde el área más que nada de género. Nosotros en Wikimedia Chile trabajamos en un área de comunidades subrepresentadas, sobre todo en los entornos digitales, como es Wikipedia, pero también otros proyectos, y nos enfocamos en los entornos digitales en general. Así es que nada, estamos muy felices de poder contar con todos ustedes, de poder formarnos. Yo también digo formarnos, porque yo en este ciclo también me voy formando con ustedes. Y nada, felices de seguir esta colaboración y de que más personas se vayan apareciendo en este ciclo y podamos también ir haciendo más cositas en conjunto. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Carla, por esas palabras también. Y por último, le damos la bienvenida también a Gabriela Lucero. Ella es es coordinadora de la Comisión de Vinculación de Red Periofem, también uno de nuestros partners colaboradores en el marco de este programa de vinculación, quien además hoy estará moderando la sesión de preguntas y respuestas al final de la charla de Patricia. Bienvenida, Gabriela.
Hola Amaranta, bienvenida también a toda la gente que se une a este nuevo ciclo. Sin duda, un ciclo que nos deja la vara bastante alta con lo que tuvimos anteriormente, ¿no? Tuvimos un primer semestre bien intenso, bien movido, de mucha información, de mucho aprendizaje, tal como decía Carla, con expositoras tremendas, y sin duda levantar este segundo ciclo ha sido una tremenda experiencia, a la cual agradecemos a la Universidad Alberto Hurtado, a Wikimedia, y relevamos también el trabajo incesante que la red viene haciendo, no solamente en este espacio, sino sobre todo lo que ha sido el momento en el que estamos hoy en día a nivel político, a nivel constitucional, con un proceso que nos llegue ya en 3 semanas más, donde sin duda es muy importante para periodistas, comunicadores y gente en general, conocer aquello de lo cual vamos a hablar ahora con nuestra compañera Patricia Peña Miranda. Patricia, y junto a otras activistas de Derecho a la Comunicación y Derechos Digitales, ha tenido un rol fundamental en el proceso de construcción de este borrador. Y sin duda es importante conocer de primera fuente no solamente cómo se dio ese trabajo, sino qué es lo que leemos hoy día en la Constitución, que me imagino como periodistas y comunicadoras todas tenemos. Es un momento en el que vamos a saber qué efectivamente hay acá, de qué se trata, cuáles son los cambios, qué es lo relevante para nosotras como comunicadoras y periodistas, por la cual las invito a leer, a analizar el documento, a hacer críticas, a compartir y sobre todo a ser parte de este ciclo, porque sin duda es algo muy importante para nosotras, de lo cual no podemos restarnos, primero como profesionales, pero segundo como ciudadanas que somos. Así que nuevamente agradecer e invitar a que podamos sumar más compañeras durante lo que queda de esto, porque este ciclo se viene muy bueno y todavía nos queda muchísimo por aprender y para ir cerrando este año, Amaranta, ¿no? Así es, Gabriela, muchas gracias. Justamente nos quedan varias sesiones de este ciclo. Nosotros damos el puntapié inicial con esta tremenda invitada hoy, Patricia Peña. Como tú también decías, tuvimos tremendas oradoras el ciclo anterior y seguimos en esa misma línea. Así que estamos muy contentos de dar la bienvenida a Patricia, y durante el semestre, o sea, durante agosto y septiembre, a esta hora, a las 16:30, estaremos dictando este ciclo. Por lo tanto, las personas que se inscribieron para esta sesión de hoy van a estar recibiendo información de los siguientes ciclos, y ese mismo enlace de registro servirá para los futuros, en caso que quisieran compartir y que otras personas pudieran ser parte de esta actividad. Aprovecho también esta instancia para avisar que en el chat ustedes podrán dejar sus preguntas y sus comentarios, los cuales serán revisados por Lucita Vergara y Catalina Fernández. Ambas están apoyándonos hoy tras bambalinas. Ellas son estudiantes de la Universidad de Periodismo, por supuesto, de Alberto Hurtado, y estarán también ayudando ahí a Gabriela a recolectar sus preguntas y hacerlas llegar a nuestra expositora. Quisiera presentar también entonces y darle la bienvenida muy cariñosamente a la colega Patricia Peña Miranda. Patricia es académica e investigadora de la ahora Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Ella tiene un máster en investigación de nuevos medios, comunicación y sociedad del LSI. Además, es magíster en comunicación social, periodista y licenciada de comunicación social de la Universidad de Coportales. Y diplomada en visualización de datos de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica de Chile. Muy bienvenida, Patricia, un gusto y un honor tenerte por acá. Amaranta, muchas gracias a ustedes, a la Escuela de Periodismo de Alberto Hurtado, a Gabriela, a Carla de Wikimedia, y gracias por las palabras también de la Paula. Un gusto estar con todas hoy día en este segundo ciclo de formación, en este tremendo esfuerzo que está haciendo la red de periodistas feministas con la escuela. Así que súper bienvenidas y bienvenidos a todos los que se están conectando. Partamos entonces, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, me han asignado un tremendo desafío, como es compartir con ustedes un poco frente a las semanas en que estamos, ¿cierto? Recordemos que estamos a casi 3 semanas, ¿no?, de un histórico proceso que periodísticamente nos ha mantenido a todas muy atentas en relación a cómo efectivamente hoy día desde el periodismo y la comunicación estamos contribuyendo a informar acerca del documento de la nueva Constitución. Y un punto importante en este proceso ha sido que efectivamente podamos
contar con una propuesta de texto de nueva constitución que ha permitido que en Chile volvamos a levantar un debate y una discusión demasiado necesaria para nuestro campo, en donde periodistas y comunicadores no podemos dejar de estar presentes, ¿ya? Por mucho tiempo el tema de los derechos digitales, el tema de todo lo que tiene que ver con los impactos sobre tecnologías ha estado de alguna manera muy vinculado, ¿cierto?, a ciertos lugares comunes, a ciertos conceptos que no necesariamente muchas veces vamos dimensionando en su real aspecto y dimensión. La conectividad se transformó en una cuestión fundamental durante los periodos de pandemia. El derecho a la conectividad hizo más sentido que nunca en una sociedad que efectivamente en este tiempo de confinamiento ha tenido que depender casi 24/7 en lo que significa estar conectada a la infraestructura de Internet. Y esa es una cuestión que hemos ido aprendiendo a volver a mirar también en el contexto chileno. Un contexto chileno, digamos, somos un país que efectivamente fue uno de los pioneros en junto con la vuelta a la democracia, ¿cierto?, integrar a la tecnología de Internet como parte del proceso de desarrollo que íbamos teniendo. Sin embargo, al mismo tiempo que también esto pasaba en el sistema de medios, ambas cosas vamos a ver que no necesariamente siempre han sido el centro de políticas públicas o de una regulación, o de políticas que efectivamente miraran hacia la promoción de lo que significaba realmente entender ambos aspectos como una cuestión de derechos. Y cuando hablamos de derechos acá, vamos a entenderlo como derechos humanos, como derechos sociales y como derechos ciudadanos. Entonces la invitación de hoy día es entender un poco qué es lo que efectivamente en esta propuesta de nueva constitución nos estamos finalmente enfrentando, ¿no? Y cómo de alguna manera vamos dando esta dimensión, ¿cierto? Vamos dando un entendimiento cuando hablamos de derechos digitales, y yo voy a hablar un poquitito también de derecho a la comunicación, ambas cosas de nuevo, sobre todo para las generaciones más jóvenes, pareciera que como que no son tan nuevos y como que fueran ámbitos que van por caminos distintos, pero en realidad vamos a ir viendo que son cuestiones que son absolutamente interdependientes. Luego, en un segundo momento, voy a referirme brevemente a entender cómo las tecnologías y la Internet realmente funcionan dentro de lo que se llama un proceso de gobernanza. Perdón, ahí quedó mal escrito, falta una N, ya lo arreglaré después para la presentación final. Pero tiene mucho que ver con entender cuál es el rol que hoy día juega Internet y las tecnologías dentro del funcionamiento de una sociedad. Internet es una red de redes que tiene distintas capas. Por lo tanto, cuando hablamos de esta idea de regular, normar, no es tan fácil, entre comillas, llegar y decir de buenas a primeras qué es lo que queremos definir acerca de cómo queremos que funcione Internet cuando Internet está diseñada como una infraestructura abierta de comunicación. Luego vamos a bajar a hablar acerca de los derechos digitales y cuál es su importancia en relación también en muchos aspectos con el derecho a la comunicación, pero también en relación a todas las normas que fueron quedando incorporadas en la propuesta. Y vamos a ir vinculando cómo cada uno de estos artículos tiene directa relación con cuestiones que son los problemas hoy día de esta idea de una sociedad que no necesariamente está conectada, donde no necesariamente, por ejemplo, aspectos como el uso de nuestros datos personales, o el tema, por ejemplo, más creciente que hemos tenido estos años de situaciones de acoso y de violencia digital, los tenemos resueltos. Y cómo efectivamente hoy día, con esta propuesta de nueva constitución, vamos entendiendo que se pueden ir construyendo una institucionalidad, un marco, un enfoque que efectivamente nos permita dar esa mirada. Y espero que si nos da el tiempo, también poner un poquitito de perspectiva respecto a lo que el movimiento feminista que trabaja en temas de tecnología e Internet también ha ido aportando en el mundo en la discusión de estas temáticas, porque esto es algo que no se resuelve necesariamente solamente con leyes, etc. Entonces, lo primero, para quienes nos escuchan, ¿cierto? Este texto, ¿cierto?, que tengo en la mano, que está muy marcadito acá, vamos a ir revisando, es inédito por varias razones. En esta propuesta de nueva constitución, finalmente hemos logrado tener un conjunto de propuestas de normas que son inéditos para el caso chileno porque establecen una serie de artículos en materia de consagrar el derecho a la comunicación y también los derechos digitales. Si sumamos aproximadamente cuántas son las normas que han quedado plasmadas en el texto, vamos a encontrar que son más de 20 en general. Un punto importante en materia de derecho a la comunicación que tenemos que entender como
un derecho paraguas. El derecho a la comunicación en sí mismo, dentro de la, digamos, jurisprudencia, dentro de lo que son los distintos ámbitos del derecho, al igual que derechos digitales, no son necesariamente, o no lo tenemos que comprender como un área del derecho, sino que son campos que efectivamente han ido sumando nuevos principios, nuevas dimensiones, nuevas situaciones que van de alguna manera dando cuenta a cuestiones que van pasando en la realidad. Entonces, cuando hablamos de derecho a la comunicación, en realidad vamos a entenderlo como un derecho paraguas que a su vez va a ir incorporando una serie de principios, de propuestas, de miradas respecto, finalmente, ¿cierto?, lo que tenemos que entender que es nuestro ejercicio ciudadano a la expresión, a la comunicación. El derecho a la comunicación lo vamos a entender como un ejercicio que no necesariamente está solo ligado a una profesión, a la profesión de ser periodistas o comunicadores. Se le reconoce como un derecho ciudadano, como un derecho humano, ¿ya? Por eso está muy vinculado, por supuesto, a lo que tiene que ver en su capa anterior a la libertad de expresión, que es básicamente un derecho consagrado en todas las constituciones del mundo, la libertad de expresión junto con la libertad de opinión y por supuesto también el acceso a la información pública y a la información, o sea, nuestro derecho a acceder a información, a poder buscar, a poder interpretar, a poder recibir información son cuestiones fundamentales que han ido construyendo este nuevo derecho. Particularmente en esta propuesta de nueva constitución que estamos teniendo, finalmente incorporada con la anterior, por supuesto que este es un derecho nuevo, ustedes lo encuentran en el artículo 83, está referido ahí a cuestiones que tienen, por ejemplo, que ver con la necesidad de mantener un sistema de medios, ¿ya?, de información, de libertad de prensa, de pluralismo, el tema del derecho a la rectificación, poner límites a la concentración de las propiedades de medios, etc. También hay un fuerte compromiso en lo que es la promoción de creación de medios, tanto a nivel regional, local y público, ¿ya? Que también lo vamos a ver en el artículo 85. Entonces, cuando uno lo ve en el ecosistema actual, con que estamos entendiendo el sistema informativo y el sistema comunicacional, naturalmente lo vamos a ir entendiendo como que esto ocurría ya no solo en la forma tradicional en que entendemos a los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión. Cada vez lo que estamos teniendo, ¿cierto?, es un ecosistema de medios que es convergente, que converge en plataformas digitales. Justo hace una semana en otra actividad de Wikimedia hablábamos un poco de cómo ha ido cambiando nuestra percepción de lo que es un medio de comunicación, por ejemplo. Hoy día un medio de comunicación para muchas personas no es solamente ser un diario o una revista impresa, ni siquiera una revista a lo mejor digital. Hoy día es un medio, por ejemplo, un podcast, un perfil en redes sociales, ¿ya? Entonces eso también es muy dinámico y creo que de alguna manera estas propuestas nos van a ir entendiendo también qué se quiere decir cuando hablamos de un ecosistema donde la información, la comunicación y lo que vamos a entender por los medios pueden tener otro tipo de existencia. Luego, esta es una constitución, ¿cierto? Es una propuesta de constitución, perdón, yo estoy diciendo, ya me estoy adelantando con mucho optimismo, que está siendo muy reconocida porque efectivamente un punto importante, ¿cierto?, era ver cómo entraba la dimensión de las tecnologías, ¿ya?, en la garantía de nuevos derechos sociales. Vamos a decir que tanto el derecho a la comunicación, con todas las dimensiones que hemos visto, como los derechos digitales, son considerados muchas veces como derechos nuevos, derechos sociales nuevos, pero en realidad vamos a ver cómo estos derechos ya habían sido empezados a ser promovidos por Naciones Unidas, como en realidad como parte de esta nueva generación de derechos culturales, derechos sociales y derechos ciudadanos, que en realidad lo que están habilitando es el ejercicio de otros derechos ciudadanos. Entonces, por supuesto, así como había muchas expectativas que esto fuera una constitución ecológica, feminista, paritaria, plurinacional, etc., también había muchas expectativas que en este texto se recogieran buena parte de los desafíos que está significando hoy día entender que vivimos en una sociedad digital, donde conceptos o ideas como transformación digital, como la idea de una industria, de ciudades inteligentes, por ejemplo, cada vez cobra más fuerza, ¿ya? Lo que ha quedado consagrado en este texto, la verdad que, insisto, es bastante inédito y desde afuera se está mirando como, sin duda, una de las pocas constituciones que ha logrado recoger buena parte de aquello que se considera hoy día son garantías fundamentales para los ciudadanos.
Hay que destacar como un primer artículo que le da de alguna manera la orientación a todo esto, que fue en la consagración, ¿cierto?, de la propuesta del artículo sobre derecho al acceso universal a la conectividad y a las tecnologías de información y comunicación. Fíjense que queda así, como conectividad digital y acceso universal a las tecnologías, y no necesariamente solo acotado al tema de Internet. ¿Por qué? Porque Internet, como vamos a ver, es una tecnología que es dinámica. Hoy día estamos acostumbrados a, Internet, a entender que Internet es esto, computadoras y dispositivos que de alguna manera nos permitan entrar a los distintos servicios, pero estamos evolucionando, estamos avanzando cada vez más a un Internet de las cosas, ¿sí? A esta idea de que efectivamente incluso Internet puede funcionar fuera del espacio terrestre, etc. Entonces, Internet en sí mismo es una de otras tecnologías que va cambiando y que va modificándose. No sabemos cuáles son las nuevas formas de conectividad y cuáles son las nuevas tecnologías de información y comunicación que vamos a tener. Luego, en este mismo artículo se consagra el principio de neutralidad en la red, que ya existe como una ley en Chile, pero que básicamente lo que de alguna manera eleva como carácter y como norma constitucional es que efectivamente sea el Estado y sus distintos organismos a través de una ley el que nos garantice que Internet o cualquier otra forma, los principios que significa neutralidad en la red, sean respetados. Esto tiene que ver con que no haya ningún tipo de bloqueo, interrupción ya en los servicios de conectividad que nosotros tenemos como usuarias y usuarios, como clientes de las distintas empresas, etcétera. Pero también en el tema de que nunca efectivamente existan bloqueos de acceso a la información y a los distintos servicios. Internet de por sí es un tipo de tecnología que trata de mantenerse siempre resiliente, es decir, que siempre está disponible y que no se ha afectado por ningún tipo de corte. Esta cuestión entonces nos permite elevar mucho más las garantías de que efectivamente esto se mantenga disponible y accesible para cualquier usuario. Luego también tenemos en este mismo derecho esta idea de que finalmente Internet se mantenga también funcionando en una condición de calidad y velocidad. Esto también tiene mucho que ver con lo que está pasando continuamente en países como el nuestro, ¿cierto? En donde no necesariamente las condiciones de conectividad, la calidad, la velocidad a veces es la misma para cualquier territorio. Hoy día mismo en la región metropolitana durante esta semana hemos tenido interrupciones, por ejemplo, de los servicios que tenemos, ya en distintas compañías, etcétera, por una serie de razones que están, ¿cierto?, también justificando las empresas. Y eso ha traído mucho al debate de nuevo esta idea de que de alguna manera en nuestro país no necesariamente la Internet que estamos muchas veces pagando y obteniendo sea la mejor en términos de calidad y de servicio, ¿ya? Internet sigue siendo un servicio caro y un servicio no necesariamente tan óptimo en nuestro país. En paralelo a esta norma, hoy día tenemos en discusión un proyecto de ley que busca reconocer Internet como un servicio público. Ese es un proyecto de ley que se elaboró en los tiempos de la presidenta Bachelet, ha sido discutido durante el tiempo de la pandemia. Seguramente ese proyecto de ley todavía no va a terminar su trámite hasta que no salgamos del proceso del plebiscito, porque si ello ocurre, efectivamente esta norma se vuelve muy importante al otorgarle al Estado, ¿cierto?, un rol mucho más alto, ¿cierto?, en relación a cómo se garantiza el tema de la conectividad. Estos temas se van complementando con otros artículos que van, ustedes pueden ver esto si tienen una edición como la mía de la nueva Constitución. Estos artículos están a partir de la página 30-31, van todos en una conexión. Entonces también, por ejemplo, la propuesta de nueva Constitución garantiza el concepto de educación digital. Esa fue una discusión muy interesante porque sí había un punto muy claro y era la cantidad de, también tanto de normas por iniciativa popular como aquellas que fueron de iniciativa de las y los convencionales, sobre todo de la Comisión 7, que fue la que discutió todo este apartado de normas en relación a incorporar no solamente el derecho a la conectividad como una cuestión básica, sino que también reconocer que cuando hablamos de brechas digitales también tenemos que hacernos cargo de las brechas en relación a las competencias y a las habilidades. Eso también quedó muy demostrado durante la pandemia. Todavía tenemos muchas personas en nuestro país, sobre todo mujeres, sobre todo en las zonas rurales o más extremas, o de zonas vulnerables, en donde las personas no necesariamente saben cómo usar todos los servicios de Internet, o saben cómo manejarse en las plataformas,
o a lo mejor tienen un correo electrónico. Esas son cuestiones básicas que hace unos años atrás hablábamos como alfabetización digital. Pero hoy día también este concepto queda corto para otras exigencias que hay en este mundo, muy asociado a esta idea, por ejemplo, de vivir en una sociedad que cada vez más exige a todos los perfiles profesionales también tener nuevas habilidades y competencias digitales. Por ejemplo, toda esta idea de que efectivamente podamos entender la caja negra, que de alguna manera está asociada a la idea de programar, la educación tecnológica, la educación que tiene que ver con habilidades y competencias que nos permitan avanzar hacia nuevos perfiles profesionales. Se dejó este concepto de educación digital un poco abarcando toda esa amplia dimensión y efectivamente tiene mucho que ver con una mirada de futuro. Entender que finalmente aquí el desafío es mantenernos siempre alertas a que efectivamente estas tecnologías que nos van a seguir acompañando y evolucionando también exigen que nosotros seamos cada vez más conscientes de cómo funcionan, ¿no? De que dejen de ser como una caja negra, ¿no? Hoy día, por ejemplo, hay una gran discusión respecto de los algoritmos. Todas y todos nosotros usamos continuamente algoritmos en distintas redes sociales, pero sin embargo son un aspecto muy oscuro porque no sabemos cómo funcionan, no sabemos por qué funcionan de cierta manera, por qué definen, por ejemplo, decisiones de flujos de contenido, las historias que vemos, las recomendaciones que nos hacen. Luego hay un artículo muy importante también en lo que vamos a ir discutiendo, que es el 89 sobre la garantía de los espacios digitales libres de violencia. Esto tiene que ver también con otra norma que por supuesto está garantizada en esta propuesta, que es en general la garantía de vivir una vida libre de violencias. Al especificarse en este artículo, también le da un rango constitucional a que efectivamente también el Estado, ¿cierto? Y la sociedad se haga de alguna manera también responsable de generar políticas públicas que permitan enfrentar una situación que vamos a verlo, además es una realidad, ¿ya? Cuando hablamos de violencia digital no nos olvidemos que estamos hablando de situaciones de violencia real, no es que ocurran en un espacio virtual otro, ¿ya? Y eso por supuesto tiene mucho que ver con que hoy día, por ejemplo, no tenemos claridad sobre los datos de la ocurrencia sobre situaciones de violencia digital, si bien muchos estudios nos van a dar ciertas tendencias, tiene que ver con mirar hacia el futuro. Hoy día las situaciones, los casos de acoso o de, por ejemplo, difusión de imágenes íntimas, situaciones que vamos catalogando como violencia digital adquieren unas características, pero en el futuro eso también va a ser dinámico, puede cambiar, pueden aparecer nuevas formas de violencia. Y luego quiero referirme a los artículos relacionados con la protección de datos personales, que sin duda también para el caso de esta propuesta, ponen a Chile también como un país que efectivamente busca aumentar mucho más, ¿cierto?, también las medidas y las garantías en relación al resguardo de los datos personales. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que ha naturalizado de alguna manera la entrega de datos personales, partiendo por nuestro root, que efectivamente hoy día lo entregamos y se solicita para muchísima, digamos, intercambio de servicios, y donde ya no nos importa. Pero los datos personales hoy día también van adquiriendo una nueva dimensión cuando le ponemos el factor tecnológico. Hoy día también es un dato personal muy sensible, por ejemplo, la información que estamos entregando para una cantidad de plataformas, sobre todo aquellas que automatizan información y datos, como son las plataformas de Big Data, tanto al sector público como al sector privado, tanto para transacciones comerciales como para transacciones de comercio digital que realizamos, pero también no nos olvidemos que es un dato personal, por ejemplo, la imagen, nuestra fotografía, hoy día se considera un dato biométrico de muchísima importancia. Entonces, cuando una plataforma, cuando alguien te pide mandar una fotografía como prueba de que tú eres tú, eso hoy día en nuestro país, que tenemos una legislación de protección de datos personales muy antigua, muy laxa, no tiene un resguardo como el que debería tener, y por eso también va a ser muy importante que la Constitución está estableciendo que tiene que existir una agencia nacional autónoma de protección de datos personales, porque con eso además nos ponemos también al día con lo que está ocurriendo en otros países del mundo, sobre todo en Europa,
donde finalmente buena parte de la preocupación que hay hoy día sobre derechos digitales tiene que ver con el resguardo a esta situación, esta idea de que nuestra privacidad y nuestros datos personales también van cambiando en este mundo cada vez más digital. Para revisar esta parte, otras normas que ustedes pueden encontrar y que no son menores, porque están repartidas no necesariamente en estos artículos, como les mencionaban, que van desde el 82, 83 hasta el 90, tienen que ver, fíjense, con temas de que el Estado debe garantizar cuestiones de accesibilidad digital en las plataformas, ¿ya? También hay una norma relacionada con la desconexión digital, que está muy relacionada al derecho al trabajo, y que esto efectivamente también es muy interesante cuando lo analizamos, porque de alguna manera, claro, durante la pandemia, todo el mundo finalmente tuvo que tomar una rutina de teletrabajo, y eso significa que efectivamente hoy día tenemos que mirar también nuestro derecho a no estar disponibles 24/7, ¿ya? Sobre todo en el ámbito laboral. Entonces el tema de la desconexión digital de alguna manera también ha quedado plasmada en este articulado. Hay otros dos que tienen que ver con la participación ciudadana a través de medios digitales, que ustedes pueden encontrar en el artículo 152, y hay otro que tiene que ver digamos, también muy en conexión con la norma anterior que vimos sobre el derecho a la conectividad, que le compete, ¿cierto?, al rol de los municipios y de los gobiernos regionales en relación a también cómo estas dos entidades, estas dos instituciones, ¿cierto?, pueden jugar un rol fundamental en desarrollar nuevos modelos también de garantizar esas soluciones de conectividad, pero también en las soluciones y en los programas de alfabetización digital. Así que eso es algo que vamos a ir revisando entonces en detalle ahora, por qué vamos a ir entendiendo cada una de estas normas en relación a esta pregunta que hacíamos respecto de qué son los derechos digitales. Aquí solamente un repaso que quiero mencionar, y es que hemos hablado que particularmente hoy día, que todavía nuestra principal tecnología de información y comunicación digital es Internet, ¿ya? No nos tenemos que olvidar en qué momento de Internet estamos, ¿ya? Internet es una señora tecnológica. Yo prefiero darle ese concepto de que es una tecnología, es una red, es la red, ¿ya? Si bien en inglés tiene un carácter más neutro, ¿ya? Es una señora tecnológica que, fíjense, ya nos acompaña hace más de 50 años. Cuando hablamos un poquitito de Internet y de lo digital como algo nuevo, la verdad es que lo nuevo nos viene acompañando hace más de 5 décadas, ¿ya? Lo que ha sido este camino es que Internet ha ido sumando una serie de servicios e innovaciones que efectivamente para cada nueva generación que va entrando parece que siempre fuera nuevo. Internet, como decía, tiene una característica básica que es básicamente constituirse como una red de redes, trabaja bajo un protocolo técnico de comunicación que la hace única en relación a cualquier otro medio de comunicación que antes se haya inventado. Sus características son que es libre, abierta, descentralizada, tiene esta idea de ser un rizoma, ¿ya? Una estructura en red. Por lo tanto, la característica técnica básica que tiene Internet como innovación es que debería ser tan estable su capacidad para mantener nodos conectados, que si hay un problema en un nodo, el otro nodo inmediatamente entra a estabilizarlo, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno dice, chuta, un apagón completo de Internet, como por ejemplo había mucha discusión durante el periodo de la pandemia, si Internet iba a ser capaz de soportar imagínense las conexiones, las billones de acciones que diariamente tuvimos que realizar para volver y seguir trabajando y estar conectados, es que efectivamente la infraestructura de Internet fue resiliente y resistió. Este es un cuadrito que nos recuerda también la mirada geopolítica, ¿ya?, que tiene hoy día Internet. Internet en realidad en el mundo se ha ido desplegando a través de distintos consorcios que su fundamento, ¿cierto?, es la capacidad que han tenido para tirar cables, ¿ya?, de conexión a través del océano. Esto es en realidad un poco la conexión que mantiene a todo el mundo hoy día conectado. A esto le vamos a sumar hoy día, por supuesto, de alguna manera también lo que está ocurriendo con iniciativas como Starlink o los satélites de Amazon, que están llevando esta idea de una Internet satelital, ¿ya?, que por supuesto es una tecnología muchísimo más cara y no necesariamente disponible
para toda la situación. Ahora, todo esto nos lleva a recordar que hay una discusión hoy día muy interesante en relación a que Internet de alguna manera en este proyecto muy libertario, muy abierto, de que efectivamente Internet no tenía como un gran dueño, sí, de alguna manera, hoy día carga con la idea de que efectivamente detrás, la mayoría de los servicios que nos permiten conectarnos, que nos permiten acceder desde buscar información hasta, por ejemplo, tener acceso a plataformas desde donde nos estamos realizando hoy día hasta este taller, esta conversación, a donde ustedes están mirando esto, está en manos de empresas privadas, ¿ya? Que son las grandes tecnológicas. Y eso no lo vamos a perder de vista porque es finalmente algo que tiene mucho que ver con cómo seguimos mirando las garantías que nos permiten ir viendo estos derechos digitales que estamos viendo garantizados en la nueva Constitución hacia el futuro, ¿ya? Hoy día, digamos, una controversia muy importante tiene que ver con esta idea de que efectivamente Internet de alguna manera se ha ido privatizando en manos de estas empresas, ¿ya? De hecho, el dato que está ahí muestra un poco cómo estos 5 grandes gigantes tecnológicos, que son básicamente Google, que recordemos que detrás es Alphabet, que es Apple, que es Facebook, pero que en realidad tampoco es Facebook, es Meta, Amazon y Microsoft, fueron empresas que durante el periodo de la pandemia triplicaron, cuadruplicaron, quintuplicaron sus ganancias, ¿ya? Y hay una discusión muy interesante que sigue establecida ahí en relación a cómo nosotros queremos seguir viviendo. Entonces, sin duda, Internet es todo esto, tiene, igual que en la vida real, ¿cierto?, esta doble fase todo el rato de que por un lado permite, ¿cierto?, y cualquier tecnología de información y comunicación digital nos permite la expansión y la garantía de acceder a un montón de derechos como información, poder generar contenido, la capacidad de expresión, el acceso al conocimiento y la cultura, pero también a situaciones que no necesariamente están tan resuelta. Y eso tiene mucho que ver de nuevo con que en Internet estamos replicando todo el rato lo que nos pasa, ¿cierto? O en cualquier espacio digital, vamos a tender a replicar aquello que nos pasa en la vida real. Entonces, ocurre acoso, ocurre desinformación, ocurre una sobresaturación de información, podemos tener situaciones de censura, etc. Entre paréntesis, antes de seguir, quiero recordar que pueden dejarnos sus preguntas en el YouTube para que después abramos un poquitito la conversación, ¿no? Entonces, solamente para recordar, cuando hablamos de gobernanza de Internet, hablamos de que hoy día las tecnologías en general y en muchos de los campos cuando vamos a hablar de otras tecnologías de información, incluso también en el campo de los datos, se está tratando de entender que finalmente la humanidad y las sociedades de los distintos países se tratan de poner de acuerdo sobre ciertos principios, normas, reglas, procedimientos en relación a cómo queremos que estas tecnologías sigan funcionando y se mantengan funcionando de la manera más abierta, libre y accesible para todas y para todos en cualquier lugar del mundo, ¿ya? Solamente quiero dejar planteado ahí porque después podemos acordar un poquitito respecto a qué significa ese concepto. De hecho, cuando uno dice, chuta, regulemos Internet, es un asunto muy complejo porque finalmente Internet funciona por capas. Hay una capa técnica, hay una capa que efectivamente tiene que ver más bien con los procedimientos para que un servicio exista, y la capa más superficial, ¿cierto?, que es la que nosotros vemos en el día a día, que son los servicios, las plataformas, las aplicaciones. Entonces, por ejemplo, cuando alguien... ¿cierto? Generalmente desde el mundo político dice, bueno, hoy día controlemos entonces los algoritmos, regulemos ciertas cuestiones o generemos nuevos derechos, tenemos que estar teniendo mucho cuidado con qué capa vamos a afectar para que efectivamente el ejercicio de esos derechos humanos, de esos derechos sociales no sea intervenido, no sea perjudicial, ¿sí?, para el ejercicio de esos derechos. Hoy día en un sistema tan interconectado como Internet es muy difícil regular o limitar algo sin que se afecte, por ejemplo, una cuestión básica que tiene que ver hoy día, por ejemplo, con la libertad de expresión o con la libertad de acceso a la información o con la idea de que efectivamente yo no tenga ningún tipo de censura a la hora de buscar una información o de algún servicio, ¿ya? Ese es un punto que no podemos perder de vista cuando, por ejemplo, estamos cubriendo estos temas, ¿ya? Y ahí me voy a saltar un poquitito porque quiero dejar una pregunta que hemos puesto en un Padlet y que ustedes pueden ir respondiendo hasta el final de esta charla, que es, ¿qué son para ustedes los derechos digitales? ¿Ya?
Entonces les vamos a compartir una dirección, un link, donde ustedes van a entrar a una muralla. Al final de esta charla vamos a ir viendo qué fueron respondiendo, así que les agradezco mucho si pueden ir respondiendo a la pregunta de qué creen que es para ustedes cuando hablamos de derechos digitales, qué es para ustedes ese concepto, ¿no? Entonces rápidamente voy a entrar a, de alguna manera poner, ahí está, más arriba, los vamos a volver a recordar, este es el link, gracias, ahí lo están compartiendo. Entonces, si hacemos una definición, ¿cierto? Hablamos de que los derechos digitales, en estricto rigor, como los ha ido ayudando a definir también Naciones Unidas, no son más que los mismos derechos humanos que nosotros todas y todos ya tenemos garantizados como personas, como ciudadanos, como partes de una sociedad, pero que efectivamente están en relación a esta idea de poder vivir en espacios, en plataformas, en entornos digitales, ¿ya? Los derechos digitales no es que sean unos otros nuevos derechos. En muchas dimensiones, como hemos visto, más bien aparecen en la necesidad que tiene que ver, ¿cierto?, con el uso, la apropiación, o las situaciones que van ocurriendo ligadas a las plataformas digitales o a estas tecnologías. Pero efectivamente tiene una relación sin duda puntual, en que Naciones Unidas en eso ha sido muy, digamos, reiterativa en decir, no podemos entender a los derechos digitales sino como una extensión de aquellos mismos derechos recogidos ya en la Declaración de Derechos Humanos, ¿ya? Entonces, claro, entre otros, por ejemplo, como decíamos, tiene que ver con garantizar el acceso universal a las tecnologías de conectividad, cerrar las brechas brechas digitales, promover el uso de Internet como un bien común. Fíjense, el concepto de bien común aparece en muchos de los artículos que se van ahí proponiendo desde Naciones Unidas como una cuestión básica. Y por eso es tan importante cuando una constitución consagra esto, ¿cierto?, como un bien de interés público o un bien común, porque estamos hablando de que finalmente cuestiones como el acceso a Internet y en general, ¿cierto?, distintos derechos digitales los vamos a entender como parte del ejercicio de nuestros otros derechos sociales. Durante el 2011 y el 2016, Naciones Unidas, a través de su Consejo de Derechos Humanos, ha ido estableciendo distintos lineamientos, distintas declaraciones, ¿cierto? El mundo del derecho internacional, sobre todo, tiene mucho esto de ir de alguna manera aclarando, ¿cierto?, estos nuevos principios que ayudan también a que los países vayan ajustando su legislación, o también muchas veces vayan ocurriendo reformas constitucionales, o como en el caso que hemos tenido en Chile, ¿cierto?, de poder incorporar esto a una discusión como lo fue la propuesta de nueva constitución. Hoy día, por ejemplo, Naciones Unidas está comprometido en la promoción de los derechos digitales, también muy vinculado a los objetivos de desarrollo del milenio hacia el 2030, donde dice, bueno, efectivamente, un desafío muy importante para todos los países del mundo tiene que ver todavía con conectar a los no conectados y a las no conectadas, ¿ya? Tiene que ver con cómo avanzamos hacia una mirada de los derechos digitales como derechos humanos que se respeten, y también un punto importante que ha ido creciendo en el último tiempo tiene que ver con la protección en temas de mitigar daños que ocurren en entornos digitales, ¿cierto?, y amenazas a la seguridad digital. De hecho, también se suele discutir el tema de los derechos digitales muy relacionado con el concepto cada vez más, ¿cierto?, también debatido, sobre todo en el ámbito de la educación, de avanzar hacia una conceptualización sobre lo que es ser ciudadano y ciudadano digital, la ciudadanía digital, ¿ya? Y cómo de eso emergen también ciertas cuestiones que a lo mejor vamos a ir viendo que van a ir aportando en debates futuros, la idea de tener alfabetización digital, de entender la garantía de qué significa hoy día acceder a la comunicación digital, como hablábamos en materia de libertad de expresión, en materia de opinión, en materia de acceso a información, el tema de otras cuestiones que en nuestra vida diaria necesitamos muchas veces resolver, cómo mejorar leyes que tengan que ver con temas digitales, el tema, por supuesto, también de los servicios que nos entregan privados, el tema del gobierno, ¿no? Entonces, vamos a ver que efectivamente los derechos digitales en sí son un campo que va a ir
siendo también muy dinámico, ¿ya? No existe un consenso único respecto a estos principios de derechos digitales, y en muchos países más bien lo que se han hecho, si no se ha hecho una reforma a la Constitución, o como en el caso de Chile, que hemos tenido la oportunidad para discutirlo en este proceso de nueva Constitución, se han hecho, por ejemplo, cartas de propuestas de derechos digitales ciudadanas y ciudadanos. Para los periodistas y las periodistas, ¿cierto? Para los comunicadores y las comunicadoras, un punto importante en todo esto es entender que cuando hablamos de derechos digitales en materia de libertad de expresión, de nuevo, Naciones Unidas ha sido muy enfático en decir que no se trata de un nuevo derecho o de que adquiera una nueva dimensión. La libertad de expresión sigue siendo la misma, tanto en el offline como en el online, ¿ya? Y eso hoy día nos va a permitir entender, ¿cierto?, varias situaciones que también tienen un impacto directo hoy día cuando estamos viendo por dónde fluyen la mayoría de las informaciones, de los contenidos, de las noticias. Finalmente hoy día en este mundo buena parte de los espacios en los que ejercemos nuestro derecho a la libertad de expresión, fíjense, tienen que ver con las plataformas de redes sociales, ¿ya? Eso sin duda ha sido un cambio fundamental en la sociedad, porque efectivamente cada una de nosotras y cada uno de nosotros tiene que ver con ejercer ese derecho a través de esas plataformas, ¿ya? Y por supuesto con lo que significa entender que estas plataformas no necesariamente tienen reglas muchas veces o nos permiten realmente garantizar estas situaciones a partir de lo que son sus normas, ¿ya? Las políticas de uso, que ya vamos a ver cómo esto también se transforma en una controversia muy importante. Acá quiero recomendar sin duda para quienes están entrando en esta discusión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue muy pionera cuando en 2003 se le encarga a la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión este informe, que efectivamente pone como 4 principios que para cualquiera de ustedes puede ser súper útil volver a leerlo, que está, como digo, en este informe cuando dice, mira, la libertad de expresión en Internet, si se fijan, va a remitir a cuestiones que ya hablamos antes, que están muy ligadas primero con que los estados garanticen y se comprometan con el acceso universal a la conectividad. Segundo, tiene que ver con una cuestión de no discriminación, ¿ya? Eso también tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, de también lo que está en la propuesta de constitución, de entender que no podemos dejar de lado a las poblaciones y a los grupos sociales y a los actores sociales más vulnerables o que por muchas razones, ¿cierto?, han quedado excluidos de ese proceso de transformación digital. También el principio de pluralismo es muy importante en este informe porque amplía el concepto de pluralismo que traíamos de los medios. Se habla hoy día de un Internet que necesita y un espacio digital que necesita tener una diversidad de voces, ¿ya? Y cuando hablamos de una diversidad de voces, fíjense que aquí hay un desafío muy importante cuando nos damos cuenta de que, por ejemplo, hace 10 años atrás la mayoría de los contenidos que encontrábamos en Internet estaban en inglés, o que había muy poquitas cosas hechas en lenguas de pueblos originarios, ¿ya? Y de hecho ese sigue siendo una gran pregunta para Chile. No tenemos mucha idea en Chile de cuántos contenidos, por ejemplo, de sitios web o de páginas web, o incluso de medios digitales, están disponibles en lenguas de pueblos originarios. Los voy a dejar con esa pregunta. Entonces, por eso hoy día es muy difícil, ¿cierto?, cuando vemos estos intentos de hablar de cómo regulamos a estas empresas, que son las que finalmente vamos a considerar como intermediadoras, ¿vale? Se les llama intermediadoras porque finalmente lo que hace, por ejemplo, un motor de búsqueda como Google, es intermediar en una cuestión esencial que es ayudarnos a encontrar la información que necesitamos rescatar de Internet, ¿ya? Y Google, como motor de búsqueda, ha puesto sus propias reglas del juego, que es un algoritmo respecto de cómo funciona. Las redes sociales, a su vez, también tienen sus propias normas, que vamos a llamar, que ellas han llamado moderación de contenido en relación a lo que debemos pasar en nuestros distintos líneas de tiempo, nuestro feed, ¿cierto? Y donde lo que hemos visto en los últimos años es las consecuencias muchas veces de lo que se ha comenzado a llamar como una censura algorítmica. Es decir, detrás hay algoritmos que muchas veces bajan contenido o que invisibilizan contenido o que efectivamente también incluso bloquean cuentas, ¿no? Esto ha pasado sobre todo en casos como
el expresidente Trump, el presidente Bolsonaro, ¿cierto? Que han sido como los casos más polémicos. Pero también nos viene acompañando hace mucho rato en relación a cómo muchas veces políticas de redes sociales como Instagram, o como Facebook, o como Twitter, censuran muchas veces contenido que las personas comparten, que las cuentas comparten en redes sociales, por considerarse que son muy violentas, pero, por ejemplo, insisten en permitir otro tipo de visualización de contenidos que a lo mejor en otro contexto pueden ser considerados igualmente violentos, ¿no? Es lo mismo que hoy día estamos discutiendo sobre si regular y cómo se puede regular, por ejemplo, el tema de la desinformación, las noticias falsas, ¿ya? Hay ahí un tema que es muy complejo y, como digo, que tiene que ver con esta idea de cómo nos afectamos, ¿cierto? En el ecosistema que hoy día es Internet, esa libertad que tenemos en la plataforma, ¿ya? Y ahí hoy día, bueno, Chile junto con muchos países de Latinoamérica también ha buscado entrar en esta idea de cómo efectivamente tenemos que darle otra mirada a la discusión sobre libertad de expresión, garantía de ciertos derechos humanos a nuestro ejercicio cotidiano de usar Internet, pero también elevando muchas veces, ¿cierto?, las exigencias y quizás una corregulación con las empresas que están al otro lado, ¿ya? Y esto es un debate que efectivamente vamos a seguir acompañando. De hecho, en las normas propuestas de la Constitución esto queda sin desarrollar, porque efectivamente son como los temas del presente y futuro, que tienen que ver incluso con quizás cambiar nuestra institucionalidad en estos temas. Nosotros en Chile no tenemos una institucionalidad pública en materia de tecnologías de información. Otros países como Colombia, por ejemplo, tienen ministerios que de alguna manera han ido resolviendo esto. Una gran pregunta que nos estamos haciendo hoy día es cómo Chile avanza hacia una nueva institucionalidad en temas de convergencia, ¿ya? Que no solamente mira el sistema de medios tradicional, sino que también incorpore estas nuevas actores que son finalmente las redes, las infraestructuras tecnológicas, etcétera, pero también con un fuerte énfasis en respetar ese ejercicio de derechos humanos. Y quiero en esta última parte, ¿cierto?, abordar un poquitito por qué va siendo tan importante lo que hablábamos en un comienzo sobre lo que dice la Constitución en materia de conectividad, que tiene un fuerte arraigo en el punto de las brechas digitales, y cómo ahí hay un desafío muy importante para la investigación, para entender que las brechas digitales, como decíamos, no es solamente la referida a la conectividad, cómo esto también en materia de las normas que hablábamos, que nos está garantizando hoy día la propuesta de Constitución, tiene mucho que ver con los nuevos desafíos en entender cómo mejoramos también nuestra seguridad digital, y sobre todo hoy día un tema que yo sé que es fundamental para el mundo de los feminismos, como son las violencias digitales, y el tema del extractivismo digital, fíjense, el tema del extractivismo de datos, ¿ya? Porque efectivamente ahí es donde hay una mirada que nos dice, bueno, esta nueva Constitución, ¿cierto?, nos está permitiendo, ¿cierto?, avanzar seguramente hacia nuevas políticas públicas, hacia nuevos debates que nos van a ir acompañando. Yo les decía hace un ratito atrás que cuando hablamos de brechas digitales, claro, lo primero que tendemos a entender tiene que ver con el tema de la conectividad. Hace más o menos unos 5 años, un ejercicio que hacen en Nan Galperin, economista, fue un poco establecer esta idea de, imagínense, estamos hablando del 2016, o sea, ya Internet tenía prácticamente 20 años de historia en América Latina. Bueno, en esa fecha todavía los cálculos al nivel general decían que habían 250 millones de latinoamericanas y latinoamericanos que no estaban conectados, ¿ya? Sobre todo en las zonas más rurales y sobre todo en las zonas más extremas de todo el continente. Esta es una cifra que se asemeja mucho, por supuesto, también a otras zonas de lo que vamos a llamar el sur global, es decir, es lo mismo que pasa en ciertas zonas de África, etc. Entonces tenemos esta idea de que efectivamente, claro, la conectividad ha sido como algo que está por dado, que no teníamos ningún problema, y resulta que justo antes de que nos fuéramos a la pandemia, se había hecho un ejercicio de parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones por hacer una diferencia entre realmente cuántas personas, cuántos hogares en realidad en Chile estaban conectados gracias a la telefonía móvil versus otros tipos de conexión como es la banda ancha o en ese momento la fibra óptica,
Y esos datos, la verdad es que fueron bien alarmantes. Durante la pandemia se terminó de desarrollar este diagnóstico que permitió identificar, fíjense en Chile, 23 comunas con problemas de conectividad, básicamente de acceso a la conectividad. Ahí está uno del listado de las comunas que están en situación más roja. Se trata muchas veces de comunas, por ejemplo en el Gran Santiago, que son hoy día calificadas como zonas rojas, ¿ya? Es decir, zonas en donde efectivamente las soluciones de conectividad o no llegan porque las empresas que están a cargo hoy día de proveer esos servicios no están interesadas, o porque no las ven viable comercialmente, o porque las califican rojas porque, por ejemplo, hoy día un cuento, digamos una situación diaria, cotidiana que ocurre, es que se roban los cables, ¿ya? O efectivamente hay cortes a propósito. Pero también hay otras zonas de Chile que efectivamente siguen siendo afectadas por esta situación. Ahora, la brecha digital también tenemos que entenderla en relación a otras variables sociales. Y aquí me quiero detener y poner un énfasis de que la brecha digital en general en países como el nuestro igual tiene un rostro de mujer, ¿ya? Lamentablemente nosotros en Chile no tenemos datos oficiales sobre la magnitud de la brecha digital, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente hace mucho rato que no contamos con información actualizada, ¿ya? El último censo, este censo de emergencia que tuvimos el 2017-2018, de hecho, si recuerdan, no preguntó nada acerca de nuestro acceso a internet en los hogares o cómo era nuestra manera de conectarnos. Si bien se han hecho estudios, hoy día cuando Chile reporta este tema, esta meta, digamos estos indicadores como país, todavía usa data que está por ahí por el año 2017-2018, que es una encuesta que debería hacer todos los años la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y hoy día en realidad lo que hacemos es trabajar un poquito con los datos de la CACEN también de 2017, que ha preguntado sobre acceso a cuestiones de tecnología, pero hace un buen rato que no tenemos estos indicadores del todo actualizados, ¿ya? Yo les decía, bueno, hay digamos, una estadística que se ha mantenido en los últimos 20 años en América Latina, que dice que efectivamente son las mujeres, y sobre todo las mujeres de zonas rurales, las que son las más, digamos, propensas a vivir esta idea de una brecha digital, ¿ya? Tanto en términos de acceso como en términos de estas otras brechas digitales. Y aquí solamente un recordatorio, las brechas digitales no olvidemos que son brechas sociales, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente van a dar cuenta de a mayor vulnerabilidad socioeconómica, mayor seguramente probabilidad de que tu conexión a internet sea mala. Hay una cuestión de género, como decíamos, que tiene que ver mucho con los roles sociales que viven sobre todo las mujeres en su cotidiano. Un punto importante de algunos estudios en el pasado nos mostraban, bueno, generalmente una mujer que es jefa de hogar entra muchas veces a internet porque ayuda a hacer las tareas de los hijos o de las hijas, de los hijes, y no necesariamente por razones personales, ¿ya? No necesariamente asociadas a razones de uso personal. Hay también una brecha creciente en términos generacionales, sí. Hay otra que tiene que ver con los pueblos originarios, es decir, el acceso y el uso que hacen los distintos pueblos originarios en materia también de información y conocimiento, en participación y oportunidad, y por supuesto en temas de educación, es decir, no todas ni todos tenemos las mismas competencias, ¿ya? Entonces quiero dejar ese punto ahí. Cuando hablamos de el siguiente tema que tiene que ver con la protección de los datos personales y esta idea de la seguridad, olvidé mencionar arriba en las normas, también hay una norma sobre seguridad informática, tiene mucho que ver con estas preguntas. ¿Qué pasa hoy día si te roban el móvil? ¿Por qué estamos entendiendo que cada vez más cuando a mí me aparece una publicidad en red social, eso está muchas veces como ¿cierto? Ustedes dirán, chuta, me adivinó el pensamiento de Instagram, yo estaba buscando viajar, estaba buscando algo que comprar y la plataforma me lo muestra, ¿ya? Y eso, de nuevo, tiene mucho que ver con entender cómo hoy día nuestros dispositivos, como el teléfono móvil, ¿cierto? Y las plataformas de redes sociales y en general todas las plataformas que usamos están dejando una huella digital permanentemente, ¿ya? Es decir, lo digital hoy día tiene por característica una idea que tiene que ver con que cada día estamos dejando una huella digital que nos hace ser súper expuestos y súper transparentes.
quienes hayan visto este documental de Netflix, que fue uno de los primeros en evidenciar, digamos más masivamente, el tema de por qué hoy día parece que nada es privado, porque toda la vida está expuesta, en la medida en que yo me creo una cuenta de una red social, en la medida en que yo opino de una manera, incluso en la medida en que tú dejas un corazón donde le das un me gusta a alguna publicación que viste, nos puso en una discusión a nivel mundial muy importante respecto de entender cómo también el concepto de privacidad y seguridad digital cada vez está más imbricado, ¿ya? Y esto es un tema sin duda muy importante que ustedes como periodistas y comunicadoras vayan entendiendo. La pregunta, como dice en esta charla, que luego les recomiendo, de nuestra gran amiga Marta Peirano, también periodista española, cuyo libro El enemigo es el sistema, se los recomiendo desde ya, nos hacía hace unos años atrás cuando nos decía, bueno, ¿y por qué me tiene que importar a mí que todo esto ocurra? Que una plataforma sepa o tenga muchos datos míos si yo no soy nadie, si yo en realidad no le importo a nadie. Y es que en realidad al final, sobre todo para quienes estamos en el ámbito del periodismo y la comunicación, es muy importante entender cómo hoy día funciona esta tecnología. Cuando yo decía que nosotros estamos dejando por defecto una huella digital siempre, tiene que ver con este ejercicio más simple. Desde el lugar de Santiago en el que yo estoy conectada en mi computadora, ¿cierto? Yo salgo por mi proveedor de internet, ¿cierto? Este aparato que me está conectando con ustedes tiene una dirección de IP pública, ¿vale? Que es decir, es la dirección, digamos, virtual, la dirección online en la que yo efectivamente como aparato que está conectado existe. Y eso efectivamente lo vamos a entender, ¿cierto? Como una especie de metadato. No es un dato tan evidente porque yo no lo veo en ningún lado de mi dispositivo, pero si ustedes van a esta página que es whatismyipaddress.com o cualquier otra que nos permita ubicar nuestra dirección de IP, se van a dar cuenta que cada uno de sus equipos tiene esta característica y esta cualidad. Es decir, vivimos hoy día en este sistema que se ha ido construyendo, en que cada equipo que nos permite conectarnos, ya sea a través de la fibra óptica o de tu antena más cerca de telefonía móvil, siempre está diciendo dónde tú estás ubicada, ¿sí? Es decir, para que tú recibas un mensaje de WhatsApp, la antena tiene que saber que tu teléfono está conectado ahí, y eso te hace exponerte, ¿sí? Te hace mucho más vulnerable. Entonces, por eso, sobre todo para periodistas y comunicadores, este se ha transformado en un tema fundamental. Cuando Edward Snowden denuncia hace ya casi 8 años, ¿cierto?, esta idea de una vigilancia masiva que estaba muy asociada a la industria de las telecomunicaciones y que estaba dejando expuesto a ciudadanas y ciudadanos en todo el mundo, de alguna manera inauguró una discusión que todavía creo que en Chile tenemos súper pendiente cuando hablamos de seguridad digital, ¿ya? Hoy día tenemos mucha evidencia de cómo, por ejemplo, se siguen desarrollando tecnologías de espionaje. Si bien hace unos años llegó la alerta cuando se supo que efectivamente en América Latina se usaba este software de espionaje para activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, como fue Hacking Team, hoy día hace muy poquitito tuvimos otra noticia con el software Pegasus, ¿ya? Sobre todo en España, sobre todo en México. Pero en el día a día, efectivamente, todo este tema tiene mucho que ver, ¿cierto?, con las distintas situaciones que nos llegan desde phishing, desde enlaces, hackeos a cuentas de WhatsApp, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es la dimensión que tenemos que ver en relación a lo que esta propuesta de nueva constitución nos está entregando. Y hoy día, como decíamos, otro ámbito que fíjense, se va a combinar desde el punto de vista de seguridad digital y desde el punto de libertad de expresión, tiene que ver con las situaciones de violencia digital que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la violencia digital va a poner en tensión ambas cosas. Significa que muchas veces, ¿cierto?, sobre todo las mujeres y las personas de disidencias sexuales, que son las que más reportan situaciones de violencia digital, van a reportar, están diciendo, bueno, hay algo mal que yo estoy haciendo porque no fui capaz de autocuidarme, porque a lo mejor no supe manejar cuestiones de seguridad digital, y eso para muchas y muchas de nosotros se ha convertido en un tema. Pero por otro lado, vivir situaciones permanentes de acoso
hace que muchas de las mujeres, ¿cierto? Y de quienes la sufren también decidan ponerse un candado. Y eso significa una autocensura, y eso significa esconderse, y eso significa limitar tu derecho a la libertad de expresión. Entonces, por eso lo pongo en ese mismo nivel. Cada vez más lo que hablamos acerca de violencia digital, fíjense, tiene que ver con una cuestión de libertad de expresión, ¿ya? Es decir, cuando una mujer sufre situaciones, cuando una persona de disidencias sexuales sufre violencia digital, tiende a esconderse, ¿ya? Yo aquí quiero volver a enfatizar esta idea, ¿cierto?, que hemos ido repitiendo muchísimas quienes trabajamos también en este tema, dándole seguimiento, o dando de alguna manera también esta idea de cómo ayudar a mejorar, ¿cierto?, nuestro entendimiento de las distintas situaciones de violencia digital, como algo que es un continuo muchas veces, pero que definitivamente tenemos que siempre conceptualizar y entender como una situación real, ¿ya? ¿Cómo se está entendiendo hoy día la violencia digital? Como cualquier acción o práctica, ¿vale?, de violencia real, que muchas veces puede ser replicada en el online. También la vamos a entender como situaciones que ocurren específicamente en plataformas digitales, ¿vale? Y por eso hoy día el concepto que tanto Naciones Unidas como otros organismos que han ido de alguna manera sistematizando las distintas situaciones se llama hoy día en castellano, en español, violencia digital de género. Ya no se habla más de ciberacoso, o no se habla a veces, digamos, acoso online es un tipo, por ejemplo, de situación, pero la difusión de imágenes íntimas, todo lo que tiene que ver con hackeo de cuentas, suplantación de identidad y otras formas que van de alguna manera siendo muy dinámicas, ¿cierto?, se le considera como una vulneración de derechos humanos, y esa es también su importancia. Entonces, por eso hay algún vínculo con lo que ha tenido, ¿cierto?, en consideración cuando tratamos de entender por qué hay una norma específica para esta situación y por qué no necesariamente, ¿cierto?, la vamos a entender como dentro de todas las situaciones que afectan a una vida que necesariamente necesitamos vivir como libre de violencia, ¿vale? También en esta presentación, que yo espero que quede disponible para ustedes, porque hay varias cuestiones que también voy dejando recomendadas para revisar de otros artículos, ¿cierto?, y de informes que se han ido publicando y que creo que puede ser muy interesante para ustedes. Podemos ir viendo de nuevo cómo, ¿cierto?, vamos a entender que finalmente las situaciones de violencia digital son dinámicas, ¿ya? Hoy día las estamos entendiendo como un conjunto de situaciones, y ahí va a ser muy importante también para nuestro país, ¿cierto?, ver qué pasa con también dos proyectos de ley que se están discutiendo en esta materia. Uno es el proyecto de ley de violencia digital, y otro es el proyecto de ley sobre violencia integral, ¿no?, Día Libre de Violencia hacia las Mujeres, que también incorpora algunos de estos tipos, algunas de estas situaciones, para que finalmente también existan tipos penales, ¿cierto? Sabemos que en nuestro país el gran problema que tenemos hoy día tiene que ver con, finalmente, con que estas situaciones son denunciadas, pero como en nuestra legislación no existen estos delitos, finalmente es un ejercicio muy doloroso para quienes la sufren, de tener que denunciar, ¿ya? Y por eso es tan importante que cuando se hacen coberturas de estos temas también tengamos en cuenta esa situación, que finalmente litigar un caso, llevar un caso a tribunales, o que efectivamente haya una sanción, todavía es algo que tenemos pendiente en nuestro país, ¿ya? Y solo para cerrar, dejarlos invitados un poquitito como para que conversemos luego en esta idea de qué significa todo este, digamos, tremendo aporte que nos permite empezar a entender las normas propuestas en materia de derechos digitales en la nueva Constitución, en un mundo donde finalmente la discusión más central hoy día tiene que ver con esta idea de la datificación de la vida y de las personas y de la sociedad en la que estamos viviendo. Dejo este concepto para que hablemos un poco también en el debate, de entender que además, fíjense, nos estamos moviendo, como decía, en esta idea tan dinámica de las tecnologías digitales, a esta idea de que nos pasamos a un mundo que va a estar cruzado por inteligencias artificiales y cada vez más por plataformas de Big Data, ¿ya? Entonces, hoy día la discusión
que está viniendo de ese mundo más tecnológico tiene que ver con cómo estamos como nunca en la oportunidad de poner ciertas reglas, de poder también pensar en otros enfoques a la hora de desarrollar estas nuevas tecnologías digitales que nos van a acompañar en el futuro, con otros marcos éticos, con un sistema de derechos humanos centrados desde el comienzo en su diseño, su desarrollo y su implementación, de manera que hoy día tenemos como la oportunidad de pensar en que ese futuro que muchas veces parece tan cejado, tan lleno de prejuicios, o con la capacidad para efectivamente ser muy perjudicial para quienes ya han sido excluidos por el sistema, no lo siga siendo, ¿ya? Y hoy día un tema fascinante para mí es poder entender cómo buena parte entonces de toda esta tradición que han tenido pioneras en el ámbito de tecnología o de la discusión sobre tecnologías digitales feministas, ciberfeministas, tecnofeministas, xenofeministas, y el movimiento de internet feminista en el mundo, ¿cierto? Avanza también a decir, bueno, cómo desde el enfoque de género, desde los enfoques feministas, también nos vamos haciendo las preguntas acerca de cómo podemos pensar en unas inteligencias artificiales, en Big Data y en algoritmos feministas también, ¿ya? Y eso, por supuesto, que creo que es un desafío súper interesante en que nos tenemos que empezar a involucrar, nosotras como comunicadoras y periodistas, porque trabajamos en estos ámbitos, pero también con aquellas compañeras que vienen desde el ámbito más tecnológico y de las humanidades, de las ciencias sociales, es decir, algo mucho más interdisciplinar. Bueno, con esto quiero dejar hasta aquí la presentación para que efectivamente ahora sí podamos conversar. Sé que han llegado varias preguntas, así que Amaranta Sí. y Carla. Sí, Pati, queremos decir desde ya que nunca es suficiente el tiempo contigo. La verdad que uno lo que lee en YouTube sin duda son comentarios completamente ciertos de que cuando uno te escucha aprende mucho y lleva a lo concreto la realidad que incluso uno como usuario de redes sociales y de tantas plataformas digitales no se cuestiona en el minuto, pero luego cuando hay algún problema uno dice, ¿qué es lo que es esto? Y tú nos clarificaste eso y obviamente lo que nos has contado al principio también de todo el trabajo que se plasmó en la Constitución, sin duda que fue tremendamente interesante. Y sí, hay varias preguntas y la primera que yo tengo acá es de Paula Correa, quien te pregunta, ¿cómo avanzar en generar conciencia de la importancia de la ciberseguridad al interior de las organizaciones de mujeres, disidencias y feministas? Que fue lo que hablaste al final, Pati. Tremenda pregunta de la Paula, sin duda. Es algo que de alguna manera hemos debatido en otro espacio. Yo creo que justamente tiene mucho que ver con esto último que planteé al final, ¿no? De entender que hoy día las decisiones tecnológicas que toma cualquier organización, cualquier colectivo, particularmente feminista, necesita tener esta idea de que no son decisiones neutras, ¿ya? Las tecnologías no son neutras, cualquier decisión tecnológica no es neutra, y no es neutra porque finalmente nos hacen escoger sobre ciertas soluciones que ya vienen empaquetadas, ¿no? Que han sido desarrolladas por estas corporaciones. Entonces, por ejemplo, creo que ahí hay una pregunta muy importante antes de eso, ¿cierto? Cuando hablamos de ciberseguridad, ¿pero de qué queremos protegernos? ¿Vale? Esa es una pregunta fundamental a la hora de hablar de cuestiones sobre autocuidado digital, seguridad digital. Cuando hablamos de ciberseguridad, el concepto de ciberseguridad es bien amplio. La ciberseguridad conlleva más cuestiones mucho más amplias que solo decidir, por ejemplo, qué plataforma de correo electrónico vamos a usar. Tiene que ver, por ejemplo, con entender cómo una organización hoy día resguarda su información en dispositivos, ¿ya? Hay respaldo, hay alguien que efectivamente tenga como la llave de acceso a toda la información que ha recopilado por años esa organización. Tenemos claridad de qué significa que, por ejemplo, los documentos de esa organización o de esa agrupación estén en una nube comercial o están en una nube protegida, ¿ya? Fíjense que buena parte de la ciberseguridad hoy día tiene que ver también con que efectivamente pareciera que es inevitable que usáramos las plataformas y las soluciones que nos dan estas grandes compañías cuando ignoramos que existen efectivamente otras soluciones tecnológicas que están desarrolladas hace mucho tiempo. Y olvidé mencionar todo el rato, perdón, pero debo decir que
Wikipedia en sí mismo es un tremendo ejemplo dentro de todo este desarrollo de una otra lógica de pensar cómo se desarrollan soluciones para algo tan básico y tan complejo como es pensar en una enciclopedia colectiva. Fíjense, la tecnología wiki sigue siendo una forma de entender la infraestructura tecnológica que es única. Ha sobrevivido 30 años, ha sido mejorada, es una forma colectiva de generar información, etc. Entonces, de nuevo, ahí mi recomendación para Paula es, creo que antes de hacernos la pregunta acerca de cómo convencer a la organización de que es muy importante elevar las medidas de seguridad digital, la pregunta fundamental es de qué nos queremos proteger, o qué es lo que hoy día mi organización nos hace más vulnerables, y frente a qué nos hace más vulnerables, ¿sí? A robos, a personas que pueden hackear nuestra información, ¿ya? Eso es fundamental a la hora siguiente de decir, bueno, ¿cómo podemos elaborar entonces una política, unas ciertas normas, cambiar de ciertas prácticas? En todo este aspecto, por ejemplo, hay algo que no alcanzó a quedar plasmado en el debate constitucional, que sí fue empujada por muchos colectivos de tecnologías libres y de cultura libre, que efectivamente incluso se sigue discutiendo a nivel latinoamericano, que es cómo en los países y en las sociedades podemos avanzar a tomar decisiones más soberanas tecnológicamente, ¿ya? Eso fue una parte de la discusión que no alcanzó a quedar plasmado, pero software libre existe, soluciones de open source existen. Pasa que no necesariamente están disponibles para todas las personas y no necesariamente también hay políticas públicas que las fomenten, ¿ya? Por ejemplo, soluciones de software libre para nuestro computador, ¿ya? O sea, quiero dejarlo ahí cuando hablo de eso. Y como para cerrar un poquito la pregunta de la Paula, eso, ¿no? ¿Cómo hacer esa evaluación y luego decir, a ver, las vulnerabilidades están aquí, acá, y entonces, ¿qué medidas podemos tomar para cerrar esos como hoyitos que efectivamente pueden hacer vulnerable a tu organización, ¿ya? O a tu agrupación? Perfecto. Muchas gracias, Pati. También nuestra amiga Carla Toro nos pregunta, nos dice, en Chile se ha hablado mucho de regular plataformas y la pregunta es, ¿hay algún ejemplo de esto alrededor del mundo? Sí, la pregunta de la Carla es tremenda, o sea, perdón, de Carla, sí, bueno, esto se refiere a efectivamente un par de proyectos de ley que tuvimos desde el año pasado hasta que justamente han buscado en esta idea de decir, bueno, regulemos entonces las plataformas de Internet. Y ahí es donde uno hace la primera pregunta, pero ¿qué plataforma? ¿Vale? Porque de nuevo, yo no puedo tener la misma vara, como decíamos, para intentar regular a las grandes plataformas de Internet, ¿ya? Que son las grandes, que ponen sus reglas del juego, que a un blog o a otro tipo de plataformas, incluso como la misma Wikipedia. ¿Ya? Entonces, esto obviamente es un tipo de regulación que viene del mundo político, que no necesariamente muchas veces entiende la tecnología, ni entiende cómo funciona Internet, y que incluso yo puedo decir aquí son cuestiones, son como discusiones muy populistas, de decir, bueno, solucionemos con una regulación de plataformas las fake news. Uno lo que hace es preguntar, ¿y quién va a definir qué es una fake news? ¿Un consejo de sabios? ¿Así como un mega organismo supremo? En materia de libertad de expresión eso es súper complejo. Entonces lo que tuvimos en Chile fue un intento también como de querer regular todo de Internet, cuando la pregunta más básica era ¿qué capa de Internet era la que te interesaba regular? No es lo mismo definir plataformas digitales como cualquier espacio digital en donde las personas intercambian información, se conectan, etcétera, que decir, mire, quiero regular en las grandes plataformas que hoy día efectivamente proveen servicios como, no sé, generación de contenido, contactos personales, comercio, servicios públicos. Entonces, cuando ustedes ven esos titulares, la pregunta lógica es siempre, pero ¿cuál de todas las capas tú quieres regular de Internet? Pensando que efectivamente, como hablamos en un comienzo, cuando yo hablo de regular Internet, estoy tratando de pensar en que, digamos, trato de regular un aspecto de Internet y eso puede efectivamente repercutir a cualquiera de las otras capas que están asociadas, ¿no?
Así que ese proyecto de ley en particular que se discutió durante todo el año pasado, sobre todo en la Comisión de Desafíos del Futuro, fue muy polémica por eso, ¿no? De hecho, había un muy mal entendimiento de decir, y las plataformas nos controlan, las plataformas nos manipulan. Eso también, recuerden, tiene mucho que ver, para quienes estamos en el ámbito de las comunicaciones, con casi rayar en teorías de aguja hipodérmica, de decir que efectivamente hay como una gran, digamos, fuerza oculta que efectivamente nos va a manipular. Y eso significa también bajarle también la importancia a otro tipo de formas de entender qué es lo que como sociedad podemos hacer para mejorar nuestra relación con toda esta situación que muchas veces parece inevitable, que es la educación y la cultura, cómo también desde la comunicación y la cultura ayudamos a generar las condiciones y el conocimiento para que nosotros tomemos decisiones más libres de cómo usamos la tecnología. Así que gracias, Carla, por la pregunta, ¿no? Así es. Gracias, Carla. Y vamos con otra. Rosario Varas también pregunta y dice, considerando que legalmente proteger una libertad donde el gobierno no interviene que un derecho donde el gobierno sí interviene es diferente, ¿hasta qué punto se puede hablar de derecho digital? Sí, también. Por eso el concepto es que no es derecho digital, el concepto es derechos digitales, ¿ya? Entonces, por eso vamos a entenderlo, de nuevo, es muy importante ahí, Rosario, entender que los derechos digitales, de nuevo, si los entendemos desde la base, como lo plantea Naciones Unidas, que son en realidad los derechos humanos, pero llevados al tema, digamos, a los entornos digitales, al uso cotidiano de plataformas digitales o a la idea de que estamos avanzando en una sociedad cada vez más digital, ese es un punto de base que a mí me parece que es muy útil cuando uno trata de entender cuánto efectivamente es cierto un sistema político, ya sea gobierno o digamos los parlamentarios buscan, entre comillas, desarrollar esa protección y resguardo de derechos, ¿no? Y como en todo, cuando hablamos de derechos digitales, por supuesto, no tenemos que olvidar que hay un ámbito que tiene que ver también con deberes, ¿ya? Entonces, por eso yo mencionaba que un desafío muy importante hoy día también está, fíjense, en el debate sobre cómo la educación ayuda también a avanzar en lo que significa hoy día entender nuestras ciudadanías digitales, ¿ya? Yo hablo de ciudadanías digitales porque me parece que eso también da una discusión un poquitito más amplia de cómo lo vamos a entender, ¿ya? Y cómo, sobre todo en un mundo como el que, en los debates que hemos tenido, donde hablamos de pluriculturalidad, donde hablamos de diversidad, creo que ahí hay un desafío muy interesante de avanzar en ese punto. Hoy día, y hay una pregunta antes de la Fabiola, por ejemplo, claro, fíjense, en materia de regulación, y por eso esto es igual que cuando hablamos de derecho a la comunicación o libertad de expresión, no todo se trata sobre regular, ¿ya? O sea, tener leyes sirve mucho para sancionar conductas que efectivamente necesitamos o proteger o resguardar, ¿cierto? Sino que también hay muchas cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas, ¿ya? Y que eso también nos da un margen mucho más interesante de regulación. Fabiola decía, por ejemplo, ahí, claro, en efecto, hoy día a las plataformas digitales se las está intentando regular más bien en materia comercial. ¿No? Hemos visto, por ejemplo, como en Chile ya se ha puesto un piso para que plataformas que efectivamente realizan transacciones en Chile paguen impuestos. Seguramente, y así esperamos que en materia de datos personales también se le den ese tipo de regulación. Entonces, en ese contexto, ¿cierto? Tú entras a regular o entras a establecer derechos en ese ámbito sin afectar los otros ámbitos. ¿Ya? Entonces, Rosario, creo que ahí es muy importante mantener siempre ese punto de vista. ¿Cómo yo veo estos derechos digitales como un intento, ¿cierto? Como esa búsqueda de equilibrio para garantizar que mis derechos humanos, ¿cierto? Mis derechos sociales, mis derechos ciudadanos, se resguarden sin perjudicar otros a la hora, ¿cierto?, de intentar tener esta idea de tener libertad y, entre comillas, derecho. El derecho no necesariamente puede ser restrictivo, el derecho al revés puede empoderar también, ¿ya? Pati, ya vamos con la última pregunta ya, la que la hace Jan Yachetti, y él nos pregunta por YouTube, ¿cómo garantizar que los derechos humanos offline sean resguardados en el mundo online?
Hoy usamos, o sea, hoy hay menores de 18 años que incursionan en la realidad virtual gracias a empresas como Meta que los transgreden a diario. Sí, es un poco lo que hemos conversado en toda esta charla. Creo que finalmente un punto importante es lo que nos está estableciendo esta propuesta de derechos digitales en la nueva Constitución, ya en la propuesta de nueva Constitución. Sin duda, y ahí quiero volver a repetirlo, para Chile esto es un ejercicio inédito de por fin cómo hemos dejado un piso mínimo de normas y artículos que están apostando por introducir nuevos derechos sociales, ¿ya? Y esto, cuando lo vemos escrito en la propuesta, lo tenemos que entender en relación a la diversidad de personas que somos, seas niño, niña, o seas persona mayor. O sea, están protegidos nuestros derechos en materia de conectividad, en materia de seguridad informática, en materia de resguardo de datos personales, en que efectivamente tengamos derecho a tener programas y acceso de educación digital, de alfabetización digital. Todo eso creo que es una tremenda oportunidad para que como sociedad también vayamos colaborando en todos esos desafíos. Ahora, respecto a las plataformas y al rol que tienen las plataformas, eso por supuesto queda en un otro ámbito que como país no vamos a solucionar de manera unilateral. O sea, toda la discusión que hay hoy día sobre el rol que juegan las plataformas, por ejemplo, en materia de moderación de contenidos, como decía yo, en el tema del flujo de desinformación, en materia de pornografía, son cuestiones que nos exceden. Si bien tú puedes regular eso a través de leyes locales, como ya las tenemos en muchos casos, por ejemplo, en materia de pornografía, etcétera, hay otras que vamos a necesitar mirar de manera regional como bloque. Ahora, respecto de los niños y las niñas, y lo que hoy día sigue siendo una preocupación para buena parte de los adultos responsables, mamás, papás, familias, adultos que están cerca, recordemos que los niños y las niñas mucho tiempo son sujetos como de esta idea de que son como esponjitas que todo lo absorben. Niños y niñas tienen una capacidad crítica, ¿ya? Más bien lo que necesitan es el acompañamiento y la mediación que nosotros como adultos podemos hacer con ellos. Cuando tú dejas a una niña o una niña sola, solo, y pensamos que la mayoría de estas plataformas tienen de hecho una regla que dice que son para mayores de X edad, y sin embargo los niños y las niñas son dejados solos a usarla, hay un rol súper fundamental que tenemos que jugar como sociedad, que es mediar, ¿sí? Por supuesto, en cada plataforma, en cada una de las aplicaciones, hay una exigencia que se ha ido haciendo para que pongan más reglas para que niños y niñas no estén tan expuestos a todo lo que ocurre hoy día, ¿ya? Pero ahí, sin duda, juega un rol fundamental también lo que tú puedes hacer como adulto, mediando, conversando, acompañando, ¿ya? Vuelvo a insistir en esta idea de que tenemos que dejar de ver el mundo virtual como una cuestión otra que ocurre, no, para niñas y niños sobre todo, lo virtual es tan real como lo que pasa en la casa, en el día a día, en el colegio, en sus lugares de experiencia más digamos, físicas, ¿no? Así que ese sería un punto importante. Todo lo que ocurra luego en relación a cómo exigir a las plataformas tiene que ver mucho con, por ejemplo, si se aprueba esta nueva constitución, nosotros vamos a tener la capacidad para generar una legislación, una regulación en materia de datos, de protección de datos personales mucho más amplia, como la que tiene hoy día Europa, que nos puede servir en distintos ámbitos, ¿ya? Como para no perder ese punto de vista. Gracias, Pati, qué buen consejo nos diste en esta pregunta. Vino siendo como el gran cierre de toda tu charla, de todo lo que ya se nos había expuesto previamente y finalmente con este consejo que hace a estar más atentos a precisamente lo que consumen y a lo que hacen los niños y niñas, ¿no? Pati, te queremos agradecer. Sin duda con esta charla estamos mucho más claras, más decididas y obviamente más informadas con respecto al trabajo que tú y otras colegas han podido plasmar en este borrador que vamos a decidir y por el cual vamos a votar el 4 de septiembre. Así que esto de voto informado es más importante que nunca y esto es un tremendo aporte que tú estás haciendo a todos los que estamos hoy día, que fuimos más de 50 esta tarde, a los cuales les agradecemos obviamente a todas, a todos los que participaron.
Y los queremos dejar invitados para el próximo viernes 19, también a las 16:30 horas, donde Carla Toro, nuestra encargada de comunidad y nuevos usuarios de Wikimedia Chile, nos va a hablar de perspectiva de género en Internet, el caso de Wikipedia. Así que nos estamos viendo la otra semana. Un gran abrazo a todas, Pati. De nuevo, un gran abrazo, un beso para ti. Es siempre un honor escucharte y qué mejor que seas tú quien nos habla de esto que estuviste ahí trabajando todos estos meses a full. Así que un tremendo orgullo poder contar con tu tiempo y con tus conocimientos, querida Patricia. Un abrazo a todas, una muy buena tarde y un tremendo fin de semana, donde, insisto, hay mucho tiempo para leer, así que leamos. ¿Cierto? Eso, muy bien. Sí, lean y desconéctense, es su derecho también, desconectarse. Tal cual. Un abrazo. Buenas tardes a todas, un abrazo, chao, chao. Chao.